una pulsera y una playera. No llegó de golpe, sino en oleadas. La noticia se anunció tímidamente a través de diferentes mensajeros, uno distinto cada tercer día. El primero llegó el lunes de la segunda semana de abril de 2013. Apenas unas semanas antes, la Procuraduría Estatal había incluido el caso de Bianca en el sistema de recompensas, pero todavía no se habían mandado imprimir los cartelones, cuando el comandante Trejo, que en aquel momento llevaba el caso, telefoneó a Iris y de la nada le hizo una serie de preguntas. ¿Su hija usa pulseritas? ¿Cómo era el pantalón que llevaba cuando desapareció?, cuestionó, y refiriéndose a la oficina central de la Procuraduría del Estado de México, prosiguió. ¿Le han llamado de Toluca? 2 días después, el miércoles a mediodía, se comunicó el segundo mensajero. Iris hacía el quehacer de la casa. Sonó el teléfono. Esta vez era María Elena Solís, fundadora de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, AC. Al principio, los padres de Bianca acudieron a la AMRDAC. Como tiene varios años trabajando para muchos familiares, es la primera opción en el momento en que un hijo desaparece. Sin embargo, después de los primeros encuentros, Iris y Miguel no se sintieron cómodos, así que decidieron regresar, y la asociación también dejó de llamarlos por largo tiempo. De ahí que Iris se extrañara cuando escuchó del otro lado de la línea la voz cascada y afable de Elena, Elenita como todos la nombran, sus amigos y enemigos. ¿Qué ha sido de tu hija? Nada. ¿Ustedes? Necesitamos que vengas. Creemos saber dónde está. Después de colgar y avisar inmediatamente a su esposo, Iris encargó a su hijo con su suegra y salió. Recorrió las casi 2 horas de camino que la separan de la AMRDAC, cuyas oficinas se localizan al sur de la Ciudad de México, a un costado de la alberca olímpica, en el segundo piso de un edificio de departamentos que, a juzgar por su estilo, pareciera haber sido construido en los años 60 del siglo pasado. Llegó y la hicieron esperar un rato en los silloncitos de plástico negros en la entrada. Finalmente, la anciana, pequeña, arrugada, la recibió y la saludó con una pregunta. ¿Cómo estás? Caminaron los pocos pasos que la separaban de la sala de juntas. Pegados en la pared, podían observarse permanentemente decenas y decenas de carteles de niños y niñas, de muchachas jovencitas y muchachos, mujeres jóvenes y viejos, caras que observaban mudas el paso del tiempo, algunas recientes, otras de tiempo atrás, los casos que han llegado a la asociación y no han resuelto. Iris y Elenita entraron y se sentaron a solas en una esquina de la enorme mesa rectangular que abarca casi toda la habitación. ¿Tú qué piensas? ¿Que tu hija está viva o que ya no? Confío en que mi hija está viva. Elenita hizo un gesto de lástima. Me quedé helada, recuerda Iris, pero insistió, mi hija está viva. ¿Qué ropa llevaba tu hija ese día? Pantalón y zapatos negros. Blusa, a ciencia cierta no sé, porque yo no la vi. El que la vio fue mi hijo chico. Elenita entonces soltó un discurso sobre el Servicio Médico Forense, SEMEFO, en el que argumentó que la morgue proporcionaban información inmediata a la asociación, de tal forma que ellos tenían acceso a las fotografías de los cuerpos que llegaban diariamente. En aquel momento entró una psicóloga a la sala. Elenita continuó hablando, pero Iris ya no puso atención, solo escuchaba los sonidos de las palabras, mas no la hilaba entre sí, hasta que la anciana remató. Te voy a enseñar unas fotografías. De un folder sacó una sola impresión, el dorso de una mano, que cuelga relajada de una cama de metal, la plancha de una morgue. La fotografía no abarca la yema de los dedos, no se enfoca en la mano entera, sino más bien en la muñeca, donde descansan una pulsera de cuentas amarillas y verdes y una imagen de San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, y de una década para acá, los santos más populares entre los sectores populares de México, para muchos, San Juditas. Es el santo de los desposeídos, de los ladrones y, paradójicamente o no tanto, de los policías. ¿La reconoces?, preguntó Elenita. Pues es que mi hija sí tenía una pulsera así, pero no sé si la llevaba. Te voy a enseñar una blusa. De nuevo, un acercamiento sobre la imagen. Solo se alcanza a ver un poco de la piel del hombro y el pecho. El encuadre
no se encuentra en el cuerpo, sino en la playera que viste, sin mangas, de cuello redondo, con el dibujo de estrellitas plateadas, algunas ya un tanto descarapeladas, y al centro un gato dibujado en tinta negra y la leyenda Baby, que no se alcanza a leer por completo. El encuadre de la fotografía no le permite. Es que sí se parece a una que tenía mi hija, pero hay miles así. Iris no recuerda exactamente en qué orden sucedieron las cosas después, ni cómo concluyó la conversación con Elenita. Lo siguiente que supo es que pasó a otra habitación, una más pequeña y oscura, con una cortina que cubría a medias una litera. Quedó a solas con la psicóloga. Ahí lloró largo rato. Entonces expresó: pues una pulsera como esas hay miles y una blusa como esa hay miles, pero sí es mucha coincidencia que en una persona traiga las dos, ¿no? Después regresó con Elenita. ¿Por qué tiene usted esas fotos? Dígame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Es mi hija o no es? Todavía no estamos seguros. A lo mejor te van a hablar pronto de la Procuraduría, pero todavía falta hacer otras pruebas. Pero entonces, si faltan pruebas, ¿por qué me enseñan esto? Permaneció un poco más con la psicóloga y con Elenita, hasta que su marido llegó. Iris aprovechó la interrupción para ir al sanitario, un espacio iluminado y fresco, de alguna forma ajeno a lo que ocurría. A lo mejor se echó agua al rostro y se miró en el espejo. Estuvo ahí un largo rato, respiró profundamente y salió. Su esposo se hallaba a solas con la psicóloga en la habitación pequeña. Elena se acercó entonces a Iris y le pidió que estuviera pendiente de las nuevas noticias. De hecho, mañana tengo cita en Toluca, respondió Iris. No vaya a la cita, yo la acompaño la próxima semana. ¿Usted cree que me voy a aguantar todo el fin de semana? Yo misma la llevo a Toluca para que nos expliquen esta situación, ofreció la anciana. La puerta del cuartito se abrió. Miguel Ángel atravesó el umbral. El matrimonio se despidió e inició el trayecto de vuelta a casa, en camión, en silencio la mayor parte del tiempo. Al fin, Iris habló. Voy a llegar a buscar esa blusa. No, espérate, vamos a esperarnos. Ella accedió, sobre todo porque temió no hallarla entre las cosas de Bianca. ¿Y si no la encuentro, entonces qué?, se dijo. Llegaron a casa, no hablaron a nadie de lo sucedido, ni a la suegra ni a los tíos, mucho menos al... Iris sentía un cansancio terrible, subió las escaleras y se dirigió a su dormitorio. Se acostó inmediatamente y entró en un sueño pesado. Miguel Ángel permaneció en la sala, despierto hasta muy tarde, en silencio, a solas. Al día siguiente, en vez de dirigirse a Toluca, Iris fue a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, SEIDO, con sede en la Ciudad de México. Llegaron con la licenciada Santa, encargada del caso. Iris le relató lo que había ocurrido la tarde anterior. Hablemos a Toluca, y si es necesario, en este momento pido un carro y que los lleven, ofreció la funcionaria. Le marcaron a la fiscal especializada en combate a la trata del Estado de México, Guillermina Cabrera Figueroa. ¿Quién le enseñó esas fotos?, inquirió la funcionaria. Cuando salió del aseido, al revisar su celular, en las oficinas de la PGR se pide a los visitantes que dejen afuera sus teléfonos y dispositivos electrónicos. Iris vio que tenía varias llamadas perdidas de la asociación y de su esposo, con quien se comunicó. Me habló Elenita de la asociación, le dijo Miguel Ángel. Me preguntó que a quién le habíamos platicado lo de las fotografías. Me reclamó que nos había mostrado de forma extraoficial y que ahora está en juego la comandante que se las filtró. Yo solo quiero saber qué está pasando, dijo Iris. El viernes 12 de abril de 2013, Iris y Miguel Ángel fueron a Toluca. La fiscal Guillermina Cabrera, en tono conciliatorio, dio su versión. Mire, nosotros no queríamos darle esta información sin antes hacer un perfil antropológico de los huesos para estar 100% seguros de que se trata de su hija. Pero efectivamente se encontró un cuerpo con las características de Bianca. Se hizo la confronta de ADN y coincidió en un 99%. Ahora, pues necesito que vean las fotos. La fiscal sacó unas fotografías impresas en tamaño media carta, papel fotográfico, en blanco y negro, color mate. Se podía observar a una mujer joven tendida sobre la plancha, el rostro hinchado, con los ojos semicerrados. Iris vio a una joven semejante a su hija, pero al mismo tiempo le parecía ajena.
extraña, desconocida, distorsionada, desfigurada. Sí se parece, pero se ven distorsionadas en blanco y negro. Guillermina preguntó a sus asistentes si las tenían a color. Un comandante las tenía. Se las mostraron. En ellas se veían las pulseras amarillas y verdes de San Judas Tadeo, la blusa rosa sin mangas, la piel tostada de su hija. Sí, es mi hija. Estas mismas fotos me las enseñó ayer Elenita, dijo Miguel Ángel. Más tarde, a solas, el esposo le explicó a Iris que cuando el miércoles anterior ella había ido al sanitario de la asociación, Elenita le preguntó si reconocería a su hija. Él respondió que sí. Entonces le enseñaron las mismas fotografías que acababa de ver. Aquel día Miguel Ángel confrontó a Elenita. Sí, es mi hija. ¿Dónde está? No lo sé, respondió Elenita. Pero ¿cómo no sabe? ¿No dice que usted le dan las primicias de los seméfos? Cuestionó. Esto no es reciente, porque a casi un año de desaparecida mi hija no llevaría la misma ropa. ¿Dónde está? A su hija ya le dieron cristiana sepultura, pero no sé dónde está, admitió la anciana. Prefiero esperar a que se hagan las demás pruebas, afirmó tajante Miguel Ángel. Desde entonces, la esperanza de localizar viva a su hija se esfumó para Miguel Ángel, pero tardó un poco más para que el sentimiento de la pérdida se asentara en el fondo de su conciencia, y por eso Miguel Ángel no hablaba cuando salieron de la asociación. Por eso le pidió a su esposa no buscar la playera rosa aquel día. Quizá quería retrasarle un poco más la noticia a su esposa, regalarle una noche de sueño, y por eso, por saber a su primogénita muerta, asesinada probablemente desde el día en que desapareció, por saber que tendría que sostener a su mujer y a su hijo en los próximos días. Aquella noche en la que Iris se acostó exhausta y cayó enseguida en un sueño sin sueño, Miguel Ángel no pudo dormir. Entre el 12 y el 26 de abril de 2013, los padres de Bianca estuvieron abrumados por papeleos y trámites. Salubridad no quería otorgar un permiso para que se velaran los restos. David Mancera, un activista de la zona, llamó al fiscal de Catepec, Gerardo Ángeles, y fue así que la familia obtuvo un pase de 24 horas para despedirse de su niña. Se avisó a familiares, amigos y compañeros de Bianca. No tenían mucho margen para dar una hora y fecha específica, pero todos estuvieron atentos a las llamadas. Más tarde, el 26, por fin exhumaron los restos. Los colocaron a toda prisa en un féretro y se dirigieron a la casa de la abuela, el lugar donde había crecido Bianca y donde su familia se refugió después de la desaparición. Colocaron el féretro en el centro de la sala, en la planta baja. La gente no cabía en la casa, así que levantaron una carpa afuera en la calle. Asistieron muchas madres de desaparecidos, amigas que hizo Iris a lo largo de los 11 meses en los que buscó a su hija. Algunas ya habían localizado a sus familiares, algunos vivos, otros muertos. También fueron algunas niñas y niños, amigos de la secundaria, que lloraban. Una de ellas recordó después llorando mucho, aunque ya habían pasado 6 años. Bianca era muy alegre, muy divertida, a todo le encontraba gracia, le gustaba mucho que saliéramos. Empezamos a ser amigas en segundo de secundaria. Prácticamente ella conoció todo de mí y yo de ella. Éramos un grupito de amigos, éramos 3 mujeres y 4 hombres. Nosotras decíamos que íbamos a estudiar lo mismo para trabajar juntas. Bianca quería estudiar psicología, pero para que estuviéramos juntas, antes de desaparecer, quería empezar a planear sus 15 años. Estaba muy ansiosa, ya quería que fueran sus 15. No sabía de qué color quería el vestido. Es que cambiaba mucho de decisiones. Ella, por ejemplo, veía algo y lo quería, pero luego veía otra cosa y cambiaba de opinión. Pero lo que sí quería era un vestido grande de 15 e invitar a un buen de amigos. Quería que todos fuéramos a sus 15. Quería que la fiesta durara 2 días. Era muy amiguera, siempre sacaba cosas para que todos nos riéramos, pero sobre todo era muy afectuosa. Nos daba cartas de decirnos siempre voy a estar contigo. Le gustaba mucho ayudar a las personas, le gustaba que confiaran en ella. Si alguien le decía que tenía problemas, ella ofrecía su casa o apoyo. Ella siempre daba apoyo incondicional. Era una persona con la que podías contar. Si alguien no llevaba dinero de comer, siempre invitaba de su comida, incluso aunque a alguien no le cayera bien. Si la veía triste, le brindaba apoyo. Ella tenía muchos amigos,
Era muy sociable, pero no era verdad que ella anduviera como de loca o tuviera muchos novios. Ella siempre, siempre se daba a respetar. Con voz baja, seria y enojada, ella siempre se daba a respetar. Se me hizo raro cuando dijeron que Bianca vendía drogas. Casi siempre estaba conmigo y cuando no estábamos juntas estaba en su casa, siempre hablando por teléfono conmigo. Además, ella cuando mentía se le notaba luego luego, se ponía muy nerviosa o se ponía a reír, se ponía rojita. Lo que más recuerdo de ella es que se le hacían hoyuelos cuando se reía y sus ojos se veían chiquitos y se ponía chapeadita. Lo único raro fue que justo poco antes de desaparecer nos platicaba mucho de que tenía un amigo, un hermano, más grande que ella, que lo quería muchísimo y se sentía protegida por él. Insistía en que era su hermano mayor. Nunca supimos quién era, pero en el Face veíamos que le escribía un chico que se llamaba Daniel. No había fotos de él. Cuando ella desapareció, enseguida pensé que quizá él. Bianca fue una persona muy importante para mí, y siempre lo va a ser. Ella fue una de mis mejores amigas, y fue la persona que más me enseñó cosas. Ella siempre me decía, no importa que estés triste, no importa todos los problemas que tengas encima, tienes que salir adelante. Cuando me enteré de que estaba muerta, me la pasé llorando, pero mi mamá me dijo, recuerda lo que ella te decía, por más problemas que tengas, tienes que salir adelante. Pero, desde lo que pasó, yo ya no tengo amigos hombres. Yo tomé mis medidas y estudio lo que estudio por ella, ya que nos dijeron que ella había fallecido una noche. Yo me dormía con esa angustia. En sueños yo la veía en un parque. Iba con su mamá. Yo la abrazaba y ella a mí. Yo le decía que en su velorio había ido una chica que era muy hipócrita. Oye, ¿qué crees? Le decía. Que estas dos chavas andan diciendo que eran tus mejores amigas. Y ella se reía. Ay, no te enojes por eso. Nos sentábamos en una banquita y me decía, te voy a contar lo que me pasó. Entonces ella movía la boca, pero yo no la escuchaba, y yo le decía, no te escucho, y Bianca se reía jugando. Ya ves, nunca me pones atención. Y luego, en tono serio, bajo, Bianca agregó, ya me tengo que ir, pero muy pronto vas a saber lo que me pasó. Todavía no es tiempo. Me daba un abrazo largo y yo me despedía de ella. Y fue como a los 3 meses que supe lo que le pasó. Vida con los pies descalzos. El 9 de mayo de 2012, a las 7:10 de la mañana, el oficial informante José Cabrera Santos circulaba en su patrulla cuando recibió la orden de avanzar sobre la carretera libre México-Pachuca hasta la altura del kilómetro 48.5 porque se tenía el reporte de un cuerpo femenino tirado en la vía pública. La carretera federal 85, la libre México-Pachuca, es la misma que atraviesa las ciudades dormitorio de los Héroes Tecámac y Santa María Chiconautla. Pero a la altura del kilómetro 48, cerca de los Reyes Acosac, ya muy cerca de Tizayuca Hidalgo, se respira un ambiente dual. Las milpas y el pasto ralo conviven con los bodegones industriales. A los costados de la vialidad de los dos carriles y acotamiento improvisados pueden verse pirules, depósitos de autos, talleres, fábricas de autopartes, milpas, depósitos de tráileres, campos y sembradíos. A un par de kilómetros se encuentra la base aérea militar de Santa Lucía, una importante pista de aterrizaje y área de resistencia de militares. Los cielos suelen ser limpios y los horizontes planos. El agente José Cabrera llegó al lugar y la vio tendida boca arriba, junto al acotamiento, del lado de la carretera con rumbo a Tizayuca. Si sus asesinos venían desde los Héroes, ¿se habrán dado la vuelta en U justo después de dejarla sobre la tierra? El cuerpo estaba junto a una vulcanizadora, frente a un negocio, sobre la tierra, vestida, pero con los pies descalzos, las plantas de los pies limpios, un pantalón de mezclilla oscuro entallado y con pequeños detalles de rasgaduras, una sudadera también oscura con leyenda B Woman, debajo de la cual se asomaba una playera rosa. Las primeras separadas
las piernas separadas, los brazos extendidos, el pelo negro y lacio, revuelto por encima de la cabeza, los ojos semicerrados, el rostro muy hinchado, la nariz y la boca cubiertas de sangre seca y tierra. Al acercarse, probablemente se percató de que en la boca tenía una bola de papel higiénico que despedía olor a PVC. El agente pidió el apoyo de una ambulancia. Una vez en el lugar, los paramédicos constataron lo obvio: estaba muerta. Un par de horas después, personal del CEMEFO levantó el cadáver, los transportó al anfiteatro del Centro de Justicia, ubicado en Ecatepec, a unos 30 minutos del sitio en que el cuerpo fue encontrado. Los ministeriales abrieron la carpeta de investigación número 2419-7055-0058-412 por el delito de homicidio en agravio de una mujer desconocida de 20 a 25 años de edad. Ese mismo día, la médico legista María Alejandra León Mundo emitió su dictamen de necropsia. Describió que el área genital de la joven presentaba heridas y moretones, que los agresores desgarraron brutalmente el himen e introdujeron papel higiénico blanco empapado de pegamento PVC, ese que se usa como droga inhalante, en la vagina, por lo que estaba completamente quemada. El área anal estaba desgarrada. La causa de muerte había sido asfixia debido al contacto con alguna sustancia, ya sea química, ácido o cáustico, impregnado en algún objeto, agente abrasivo que se utilizó para la oclusión de las vías respiratorias altas, causando una irritación en las vías respiratorias con una hiperreactividad bronquial que provoca una hipersecreción de líquidos y moco, y consecuentemente la formación de hongo de espuma. En otras palabras, la obligaron a inhalar pegamento hasta matarla. Presentaba moretones brutales en la zona lumbral izquierda, los glúteos y el hombro izquierdo consiste con haber sido sometida y ultrajada en el suelo. Los senos estaban amoratados y habían sido mordidos profundamente y succionados. La huella dental de al menos uno de sus agresores había quedado impresa sobre la piel. El 9 de mayo de ese mismo año, el perito Alfredo Rodríguez determinó que la joven había muerto entre 6 y 8 horas antes de la inspección pericial, es decir, entre las 2 y las 4 de la madrugada del 9 de mayo, cuando los padres de Bianca ya la buscaban por todo el fraccionamiento. Concluyó también que algún agente químico ocasionó la lesión en la boca y en la nariz, mientras que las del área genital y los senos fueron producto de abuso sexual, que el papel empapado en agentes químicos y encontrado tanto en la boca como en la vagina tenían como objeto limpiar la zona para no dejar material genético, que los surcos en la muñeca y tobillos evidenciaban que la joven había sido atada e inmovilizada con un cordón tipo cortinero y que por la ausencia de lesiones típicas de lucha o forcejeo no tuvo oportunidad de defenderse. Rodríguez concluyó que al haber sido hallada vestida y dado que sus ropas no presentaban ninguna evidencia de lo ocurrido, la joven había sido desnuda, violada, golpeada, no necesariamente en ese orden, asesinada y finalmente vuelta a vestir antes de que su cuerpo fuera abandonado en la carretera. Para el 14 de mayo de 2012, el perito químico Miguel Antonio Pérez escribió en su informe que no se determinó la presencia de fosfatasa ácida prostática ni las células espermáticas en los fragmentos de papel extraído de la boca y la vagina. En otras palabras, no se pudo encontrar semen ni fluido de los agresores. Estos limpiaron con éxito su rastro, o al menos eso aseguraron los forenses. Los peritos tomaron una muestra de ADN de la raíz de unas hebras de cabello de la joven, que anexaron a la carpeta, y el 22 de mayo, 13 días después del hallazgo, enviaron el cuerpo a la fosa común del Panteón Municipal de San Isidro Atlautenco, en un barrio pobrísimo y gris de Ecatepec de Morelos.
El 12 de abril de 2013, casi un año después de la desaparición de su hija, los padres de Bianca supieron de la existencia de la carpeta de investigación número 241970550058-412, en la que se describía con verborrea legaloide la violación, golpiza, tortura y asesinato de una joven a la que habían calculado entre 20 y 25 años de edad al momento de su muerte. Fue precisamente por este error, eso alegaron las autoridades, que ningún agente cruzó el caso con el de Bianca Edith Barrón Cedillo, una muchacha de 14 años oriunda de Los Héroes Tecámac, que se había extraviado apenas unas horas antes de que el cuerpo fuera hallado. Ni los padres de Bianca ni la opinión pública supieron que en la primera mitad de noviembre de 2012 una muchacha de 19 años salió de un mandado de Los Héroes Ecatepec con rumbo a su casa, en otro municipio mexiquense, y desapareció. Su cuerpo fue hallado un día después sobre la misma carretera en la que fue encontrada Bianca, pero ya en Tizayuca, en el estado de Hidalgo. El modus operandi era el mismo, fue agredida sexualmente con esa violencia particular y muy sádica sobre los pechos femeninos, las mismas heridas y escoriaciones por ataduras y haber sido sometida sobre el suelo, igual que Bianca. Esta joven fue agredida, violentada y asesinada el mismo día de su desaparición, y los feminicidas arrojaron su cuerpo sobre la misma carretera 85, a unos cuantos kilómetros donde dejaron a Bianca. Los vecinos del municipio de Tizayuca la encontraron al día siguiente. La familia logró dar con ella hasta una semana y algunos días después. ¿Se habían comprobado las huellas y las marcas de los dientes que los agresores dejaron sobre sus pechos? No se sabe con certeza, pero cabe suponer que no. Hay un caso similar, más de otra muchacha que también desapareció y fue hallada muerta, violentada sexualmente, vestida y con los pies descalzos, con escoriaciones por ataduras similares a las que sufrió Bianca, asesinada y arrojada a un lado de la carretera México-Pachuca a la altura del puente rumbo a Los Héroes, rumbo a los Reyes Acosac, a unos cuantos kilómetros de donde fueron halladas las otras dos muchachas. Estos feminicidios, muy similares en la mecánica de los hechos y en el lugar donde arrojaron los cuerpos, no fueron vinculados a las investigaciones. Se pudo constar que al menos en uno de los casos no hay un solo detenido ni una línea de investigación. Días después del sepelio de Bianca, precisamente el 9 de mayo de 2013, la madre de otra joven recibió una llamada similar a la de Iris, mediante la que se le informaba sobre los posibles restos de su hija. El cuerpo referido había sido hallado un mes después de la desaparición en el río de los Remedios, a la altura de Tonanitla, a pocos minutos de Tecámac, como sucedió en el caso de Bianca. La edad aproximada que calcularon los peritos era distinta, la de una mujer de unos 40 años. Alguna vez en otro contexto, en otra zona geográfica del Estado de México, pero en condiciones similares, de padres en busca de su hija adolescente raptada, la madre de una jovencita llamada Bárbara Reyes Muñiz, secuestrada en Cuautitlán Izcalli, lo dijo de forma muy clara: buscando a los desaparecidos, los familiares ven imágenes de asesinados, muertos y más muertos, y lo que ves ya no lo puedes desver, y se queda contigo para siempre. Las madres acuden a los CEMEFOS y revisan las carpetas, observan las imágenes, sus ojos se llenan de la oscuridad del mundo. Así probablemente pasó con las madres de Tecámac y Ecatepec. De seguro, ellas también miraron las fotografías de un feminicidio terrible, el de una joven cuyos restos fueron hallados el 17 de julio de 2013, no muy lejos de Los Héroes Tecámac, en la colonia Lázaro Cárdenas, municipio de Ecatepec. A lo largo de las vías del tren se extienden terrenos baldíos que en ocasiones se usan para jugar fútbol o para tirar cascajo y basura. Para la gente que camina por ahí no es inusual ver bolsas y desperdicios, o recibir el golpe olfativo de fiambres, animales muertos o desperdicios en descomposición. Pero el 17 de julio, entre lo que parecía basura semienterrada, unos paseantes alcanzaron a ver cabello y una cabeza humana. Cuando llegaron los peritos y examinaron someramente, constataron que se trataba de un costal
muy deteriorado de rafia blanco, de los que se utilizan para el azúcar o la harina. En el interior, envuelto en una bolsa negra de basura, asegurada con cinta canela, hallaron el torso desnudo de una mujer, al que le faltaban las extremidades inferiores. Las autoridades no acordonaron el lugar ni tampoco hicieron esfuerzo por hallar las piernas. En su informe comentaron que había mucha basura, como si ello los exculpara de no hacer su trabajo. No buscaron más restos ni evidencia de él o los criminales. Levantaron el cuerpo y una vez en la plancha del CEMEFO, un médico legista le calculó una edad aproximada de 18 a 22 años y conjeturó que habría sido asesinada aproximadamente un mes antes del hallazgo. El cuerpo estaba saponificado, es decir, adquirido la consistencia como de cera o jabón propia de los cadáveres que se descomponen en contacto con agua estancada o lugares poco ventilados. Le faltaban los órganos internos, pero no se hicieron pruebas periciales para determinar si esto se debía a la acción de perros o ratas o si alguien los había removido. Se consiguió que la joven había pasado por una cirugía premortem para extraer una muela del juicio. Del rostro no quedaba nada. Como los casos de Jennifer y las otras dos muchachas en los alrededores de Chiconautla eran recientes, las autoridades confrontaron sus pruebas genéticas, tras lo cual se descartó que pertenecieran a cualquiera de ellas. Los restos fueron enterrados en una fosa común del Panteón de Chiconautla y el ADN de la joven de las vías del tren quedó archivado en algún CEMEFO u oficina policial.